Me llamo Daniel, y mi curiosidad siempre ha sido mi mayor debilidad. Desde adolescente me fascinaba el lado oscuro de la red, ese lugar desconocido y peligroso conocido como la Deep Web. Era un terreno donde la mayoría no se atreve a aventurarse, pero yo no podía resistir la tentación de descubrir qué secretos se escondían allí. Una noche, mientras navegaba sin un propósito claro, me topé con una página que no tenía sentido. No había título, solo un conjunto de caracteres aleatorios que parecían no tener ninguna lógica. Fue como si la página me estuviera llamando, desafiándome a entrar. Contra mi mejor juicio, hice clic. La pantalla se volvió negra por unos segundos que parecieron eternos. Luego, apareció una frase en letras blancas. ¿Estás listo para ver la verdad? No pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi columna vertebral, pero mi curiosidad fue más fuerte que mi instinto de huir. Pulsé Enter. La pantalla cambió para mostrar una transmisión en vivo. Al principio, solo vi una habitación vacía, iluminada por una luz fluorescente que parpadeaba de manera irregular. Las paredes eran de un gris sucio, y en una esquina había una silla metálica desgastada. Nada en la habitación parecía indicar que algo sucedería, pero algo en el ambiente me ponía los pelos de punta. Esperé, tratando de calmar mi respiración. Los segundos pasaban, y la ansiedad crecía en mi pecho. De repente, la puerta de la habitación se abrió con un chirrido, y dos figuras encapuchadas arrastraron a un hombre dentro. Estaba atado y amordazado, con la ropa rasgada y cubierto de lo que parecía ser sangre seca. Lo forzaron a sentarse en la silla, y luego se quedaron parados a ambos lados, inmóviles, como si esperaran algo. El hombre levantó la cabeza, y aunque no podía hablar, sus ojos reflejaban un miedo indescriptible. Era como si supiera exactamente lo que iba a pasarle, pero no podía hacer nada para evitarlo. De repente, una voz distorsionada se escuchó a través de los altavoces de mi computadora. «Mira y aprende». Los encapuchados comenzaron a golpear al hombre, primero con las manos, luego con objetos que habían sacado de sus túnicas. Los sonidos eran insoportables. Podía escuchar los huesos romperse, los gritos ahogados del hombre, y el eco de cada golpe resonando en mi cabeza. Intenté cerrar la página, apagar la computadora, pero nada funcionaba. Estaba atrapado, forzado a presenciar esa tortura. Sentía que mi corazón iba a salirse de mi pecho, pero algo más me estaba perturbando profundamente. Después de lo que parecieron horas, el hombre levantó la cabeza de nuevo, y para mi horror, sus ojos estaban fijos en mí. No era posible, pero sabía que me estaba mirando directamente a través de la pantalla. Sus labios comenzaron a moverse, como si intentara decir algo, pero todo lo que escuché fue un murmullo distorsionado. Sin embargo, pude entenderlo claramente. «Ayúdame». El terror me paralizó. Estaba viendo una transmisión en vivo de una persona que no solo estaba siendo torturada, sino que de alguna manera sabía que yo estaba allí, viéndolo. La tortura continuó hasta que el hombre ya no pudo resistir más. La pantalla se volvió negra de repente, y mi computadora se reinició sola. Me quedé sentado en la oscuridad de mi habitación, tratando de comprender lo que acababa de presenciar. Mi mente estaba en un caos total, y el miedo había congelado mis pensamientos. Al día siguiente, recibí un correo electrónico desde una dirección desconocida. El asunto decía: «No puedes escapar». Temblando, abrí el mensaje, y lo único que contenía era una imagen. Era el rostro del hombre, congelado en una mueca de terror, pero con una diferencia espeluznante. Tenía mis ojos. Desde ese día, he dejado de aventurarme en la Deep Web. Ya no me atrevo a encender mi computadora durante la noche, y he empezado a tapar las cámaras de todos mis dispositivos. Sin embargo, el miedo no se ha ido. A veces, en la oscuridad de mi habitación, siento que alguien, o algo, me observa desde el otro lado de la pantalla. Y lo peor es que sé que es solo cuestión de tiempo antes de que me encuentre.
Mi nombre es Laura, y siempre he sido una persona escéptica. Las historias de terror nunca me han causado gran impresión. Siempre pensé que eran solo eso, historias. Sin embargo, mi perspectiva cambió radicalmente después de mi experiencia en la Deep Web. Soy una ávida navegante de foros de misterio y conspiraciones, y uno en particular me llamó la atención una noche. El foro se llamaba el Foro de las Desapariciones, un lugar donde la gente compartía relatos sobre seres queridos que habían desaparecido en circunstancias misteriosas. La mayoría de las historias eran similares. Hablaban de una figura encapuchada que aparecía en los sueños de las personas, y poco después, esas personas desaparecían sin dejar rastro. Lo que me intrigó fue la consistencia entre las historias. Pensé que tal vez era algún tipo de juego de rol, o una ficción colectiva, algo para entretener a los entusiastas del misterio. Decidí unirme al foro y participar en las discusiones, contribuyendo con mi propio escepticismo y teorías. Una noche, después de comentar en una de las historias más recientes, recibí un mensaje privado de un usuario anónimo. El mensaje contenía solo una palabra: cuidado. No le di mucha importancia en ese momento, pensando que era solo alguien intentando asustarme. Sin embargo, esa noche, tuve un sueño muy extraño. En el sueño, caminaba por un bosque oscuro. La niebla envolvía los árboles, y todo estaba en silencio, excepto por un suave susurro que parecía venir de todas direcciones. De repente, en medio del camino, vi una figura encapuchada. No podía distinguir su rostro, pero sentía su mirada fija en mí. Intenté moverme, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. La figura se acercó lentamente, y justo cuando estaba a punto de tocarme, desperté de golpe, sudando y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Decidí que era suficiente. Ya no quería seguir participando en ese foro, pero no podía sacar de mi mente la imagen de la figura encapuchada. Mi curiosidad me llevó a investigar más sobre las historias del foro, y lo que descubrí me dejó helada. Muchas de las personas que habían publicado sus relatos también habían desaparecido misteriosamente. Sus perfiles estaban inactivos, y no había rastro de ellas en ninguna parte. Mi paranoia comenzó a crecer. Sentía que algo estaba mal en mi casa. Empecé a notar pequeños cambios, objetos movidos de lugar, puertas que se cerraban solas, y una sensación constante de ser observada. Mi ansiedad me llevó a contactar a uno de los moderadores del foro buscando respuestas. Para mi sorpresa, el moderador me respondió casi de inmediato. Su mensaje era breve, pero claro: el que busca, encuentra. Esa misma noche, volví a tener el mismo sueño, pero esta vez, la figura encapuchada estaba mucho más cerca. Podía sentir su respiración, helada, justo detrás de mí. Cuando intenté moverme, una mano fría y huesuda se posó sobre mi hombro, y una voz susurró en mi oído: «Ya es demasiado tarde». Desperté gritando, aterrada. El día siguiente no pude concentrarme en nada. Decidí cerrar mi cuenta en el foro y eliminar cualquier rastro de mi participación, pero cuando intenté hacerlo, mi computadora se congeló y la pantalla se volvió negra. Una frase apareció en letras blancas: «No puedes huir». Intenté apagar la computadora, pero no respondía. Sentí como si algo estuviera controlando mi dispositivo desde otro lugar. Desde ese día, mi vida se ha convertido en una pesadilla. La figura encapuchada no solo aparece en mis sueños, sino también en mi vida diaria. La veo en las sombras de mi casa, reflejada en los espejos, e incluso a través de las ventanas cuando camino por la calle. La sensación de ser observada se ha vuelto insoportable, y sé que es solo cuestión de tiempo antes de que me encuentre. He intentado buscar ayuda, pero nadie me cree. Mi familia y amigos piensan que estoy paranoica, pero yo sé la verdad. La figura encapuchada me ha marcado, y no hay forma de escapar. Cada noche, cuando cierro los ojos, siento su presencia más cerca, y sé que algún día, pronto, desapareceré como todos los demás en ese foro maldito.
Soy Alejandro, y siempre he sido una persona ambiciosa. Desde joven soñaba con tener éxito, ganar mucho dinero y ser alguien importante. Esa ambición fue lo que me llevó a la Deep Web, buscando formas rápidas de hacer realidad mis sueños. Fue allí donde encontré un sitio que ofrecía contratos de éxito garantizado. El sitio era oscuro y minimalista, sin muchas explicaciones, pero prometía riquezas más allá de lo imaginable para aquellos dispuestos a firmar. El proceso era simple: ingresar tus datos, aceptar los términos y esperar. No había detalles sobre lo que implicaba el contrato, solo un texto vago que decía: al aceptar este contrato, entregas una parte de ti a cambio de riquezas y éxito sin fin. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero la curiosidad y la codicia nublaron mi juicio. Sin pensarlo 2 veces, firmé el contrato y cerré la página. Al día siguiente, la suerte comenzó a sonreírme de manera inusual. Recibí una llamada inesperada de una empresa prestigiosa que estaba interesada en contratarme para un puesto de alto nivel. Era una oferta que no podía rechazar, algo que había estado buscando durante años. Poco después, mis inversiones comenzaron a rendir como nunca antes. Cada movimiento que hacía resultaba en una ganancia inesperada. El dinero fluía, y el éxito parecía haber llegado de repente. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comencé a notar cambios inquietantes. Mi reflejo en el espejo parecía desvanecerse lentamente, volviéndose más borroso cada vez que me miraba. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero pronto se hizo evidente que algo no estaba bien. Mis amigos y familiares comenzaron a comportarse de manera extraña, como si no me reconocieran o como si me miraran a través de una niebla. Empecé a investigar más sobre el contrato, pero para mi sorpresa, el sitio web había desaparecido sin dejar rastro. No había ninguna evidencia de que alguna vez hubiera existido. Fue entonces cuando comencé a recibir extraños mensajes anónimos. Uno de ellos simplemente decía: recuerda el precio. Una noche, mientras revisaba mis finanzas, recibí un correo electrónico sin remitente. El asunto decía: pago pendiente. Al abrir el correo, vi una lista de nombres, personas que habían desaparecido o muerto en circunstancias misteriosas. Al final de la lista estaba mi nombre. El pánico se apoderó de mí. Intenté deshacerme del contrato, pero parecía imposible. Cada vez que intentaba romper el ciclo, algo terrible sucedía. Una vez, casi muero en un accidente de auto. En otra ocasión, una inversión segura se desplomó de la noche a la mañana, dejándome al borde de la ruina. Me di cuenta de que el contrato no solo me había dado riquezas, sino que también me había marcado de alguna manera. La sombra que había comenzado a seguirme desde que firmé el contrato se hizo más presente. Empezó como una sensación en la periferia de mi visión, una presencia que se movía con rapidez, pero con el tiempo se volvió más tangible, más real. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presión en mi pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. No podía moverme ni gritar, y la sombra se cernió sobre mí, adoptando una forma humana. Una voz fría y desprovista de emoción susurró en mi oído: el contrato se paga con sangre. Desperté con un grito ahogado, pero la sensación de opresión permaneció en mi pecho. Sabía que no podría escapar. El precio de mi ambición estaba escrito en mi piel, y la sombra no se detendría hasta cobrarlo. Cada día, la sombra se acerca más. La siento en mi casa, en mi oficina, incluso cuando estoy rodeado de gente. Nadie más parece notarla, pero para mí es una presencia constante, una amenaza inminente. Ya no puedo dormir sin ver su figura en mis sueños, acercándose lentamente, aguardando el momento en que vendrá a cobrar lo que es suyo. Sé que mi tiempo se acaba. El contrato no puede ser roto, y la deuda debe ser pagada. He intentado advertir a otros, pero nadie me escucha. La sombra sigue acercándose, y cada vez que cierro los ojos, la veo más claramente. Sé que pronto, muy pronto, mi tiempo llegará a su fin.
y lo que me espera es algo peor que la muerte. Es un destino del que no hay escape, y todo por la ambición desmedida que una vez me impulsó. Me llamo Isabel, y nunca imaginé que un simple experimento cambiaría mi vida de una manera tan radical. Siempre me ha fascinado el mundo de los sueños, especialmente los sueños lúcidos. La idea de controlar un sueño, de explorar un mundo creado por mi subconsciente, me parecía increíblemente emocionante. Así que cuando encontré una página en la Deep Web que ofrecía participar en un experimento de sueño lúcido compartido, no pude resistir la tentación. La página era extraña, oscura y minimalista, pero las instrucciones estaban claras. Se trataba de un experimento para entrar en un sueño lúcido compartido con otros participantes. El proceso era simple: seguir una serie de pasos antes de dormir y usar una grabación especial que debía escuchar durante la noche. Todo parecía bastante inocuo, así que me inscribí sin pensarlo mucho. La noche del experimento, seguí las instrucciones al pie de la letra. Me recosté en mi cama, coloqué los audífonos y dejé que la grabación llenara mi mente con sonidos suaves y repetitivos. Pronto, me quedé dormida, pero no fue un sueño normal. Me encontré en un lugar completamente diferente, un paisaje que parecía una mezcla de varios lugares que había visto en mi vida, pero todos distorsionados, oscuros y teñidos de una atmósfera inquietante. Había otras personas allí, aunque no podía verlas claramente. Sus figuras eran borrosas, como si estuvieran envueltas en niebla. Podía sentir su presencia, pero cada vez que intentaba acercarme, se desvanecían. Mientras avanzaba por ese extraño mundo, un zumbido comenzó a resonar en mis oídos. Al principio era bajo, pero pronto se hizo más fuerte, hasta que era ensordecedor. Las otras figuras comenzaron a desaparecer, absorbidas por la oscuridad. Sentí el pánico apoderarse de mí. Intenté despertarme, pero no podía. Estaba atrapada en ese mundo onírico que ahora se sentía como una prisión. Corrí sin rumbo, buscando una salida, pero el paisaje continuaba cambiando, volviéndose cada vez más oscuro y perturbador. Finalmente, encontré una puerta al final de un pasillo estrecho y claustrofóbico. Sin pensarlo, la abrí, esperando encontrar una salida. Pero lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. Era una sala blanca, completamente vacía, excepto por una silla en el centro. En la silla estaba sentada una figura, con la cabeza baja, como si estuviera dormida. Me acerqué lentamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y terror. Cuando la figura levantó la cabeza, me di cuenta de que era yo. Era mi rostro, pero había algo terriblemente mal en él. Mi otro yo sonrió, una sonrisa torcida y maligna, que no se parecía en nada a cómo me recordaba. «No deberías haber venido», dijo con una voz que no era la mía, sino una versión distorsionada y aterradora. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una fuerza invisible que me arrastraba hacia la silla. Intenté resistir, pero era inútil. Me obligaron a sentarme, y mi otro yo se puso de pie, mirándome con esos ojos fríos y sin vida. «Ahora, tú serás el sueño», dijo, y de repente, todo se oscureció. Desperté de golpe en mi cama, sudando y jadeando. El alivio de estar despierta fue fugaz, porque cuando me miré en el espejo, no me reconocí. La persona que me devolvía la mirada era diferente. Tenía mis rasgos, pero los ojos eran fríos, vacíos, como los de la figura en el sueño. Desde entonces, mi vida se ha convertido en un infierno. Cada vez que cierro los ojos vuelvo a esa sala blanca, atrapada en la silla, observando cómo alguien más vive mi vida. Es como si hubiera cambiado lugares con esa otra versión de mí, y ahora estoy atrapada en un ciclo interminable de sueños lúcidos que se sienten cada vez más reales. He intentado despertar de esta pesadilla,
pero parece que ya no hay diferencia entre mi sueño y mi realidad. Cada día que pasa, siento que pierdo más de mí misma, que me desvanezco lentamente en la oscuridad de ese mundo onírico. Y lo peor es que sé que un día, pronto, ya no habrá vuelta atrás. Seré una prisionera eterna de mis propios sueños, observando cómo alguien más toma mi lugar en el mundo real.